Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia número 40 de la fase A, lo que es el sacrificio por la humanidad. Esta conferencia es muy esencial, muy interesante, donde vamos a profundizar lo que es el tercer factor de la revolución de la conciencia, un factor también importante, igual que los otros dos, y que es el resultado de los otros dos. En la medida de que nosotros vayamos muriendo psicológicamente, que vayamos realizando el nacimiento espiritual y si no tenemos la pareja, realizando la sublimación, vamos a impulsarnos, o vamos a ir comprobando, vamos a ir experimentando, vamos a ir teniendo más seguridad, más certeza, para en un postrer mañana también ir aplicando el sacrificio por la humanidad, ir comentándole a la misma humanidad, a nuestros mismos familiares, amigos, personas cercanas, que en un dado momento hasta puede surgir la conversación, puede surgir la oportunidad de hablar desde este mismo camino que uno ha comprobado, que uno ha practicado y que le ha dado resultados. Y poder explicarle a la persona de qué se trata la misma sabiduría, ¿verdad? Y en la medida de que nosotros vamos viendo las conferencias y vamos terminando el temario, vamos teniendo un mayor conocimiento, una mayor amplitud para poder incluso explicar y en la medida de que se practique y se vaya despertando mucha más conciencia, esa sabiduría irá surgiendo y se irá manifestando. Por eso este factor es importante profundizarlo porque nosotros podemos sacrificarnos de muchas maneras. Y a veces el miedo, la personalidad, el que dirán, el que pensarán, lo limitan a uno para hablar de este mismo camino, hablar de esta misma sabiduría. Y dentro de estos tres factores de la revolución de la conciencia, este factor del sacrificio es importante también porque es el impulso dentro del mismo trabajo. Incluso dentro de este sacrificio, vamos a ver que la palabra sacrificio viene de sacro oficio o el oficio sagrado, que es el entregar la sabiduría. Es la sabiduría, perdón, es el oficio del Padre, entregar esa misma sabiduría. Por eso en la medida que nosotros vamos hablando, vamos conversando, vamos entregando este camino, la fuerza del Padre nos llenará y ustedes van a sentir una fuerza muy interesante que inclusive hay cosas muy em, como muy superlativas que suceden dentro de entregar la sabiduría, que ustedes van a ver que hay un poquito más de atención, se les va el hambre y esa fuerza que lo llena a uno le permite hacer esos procesos porque la fuerza del Padre lo irriga a uno, lo llena de esa mm, como esa, es que, bueno, sería lo más correcto esa fuerza, ese ánimo de, inclusive como comerse al mundo, como conquistar al mundo. Y es una fuerza muy especial que se da en la medida de que enseñamos correctamente, claro está. En la medida de que nos vamos concentrando más en nuestro corazón y vamos dejando participar al Padre, vamos a ver cómo el Padre nos va enseñando también. El Padre nos va dando sabiduría. El Padre nos va guiando para inclusive dar como un ejemplo o ciertas cosas muy precisas para hacerse explicar en un dado momento. Hay muchas cosas superlativas que suceden dentro del mismo sacrificio y que es importante experimentarlas y que ustedes poco a poco irán experimentando en la medida de que vayan, bueno, practicando como lo hablábamos anteriormente y entregando esta misma sabiduría en la medida de que le vayan conversando a otros. Porque realmente veámonos nosotros, veamos a la misma humanidad, cómo nos encontrábamos en ese hipnotismo, en ese estado hipnótico, fascinados con la vida, con la personalidad, el trabajo, las amistades, el chisme, las tertulias, las salidas, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso la conciencia duerme hoy por hoy y cada vez suceden cosas más inconscientes, cosas más bestiales en la misma humanidad. Y es por esa misma falta de conciencia, esa misma falta de revolución, falta de trabajo sobre uno mismo. Y por eso cuando se le entrega a la humanidad esta sabiduría es para que despierte. Así como nos la entregaron a cada uno de nosotros, que llegamos por diferentes medios. Algunos llegan de bocas a oídos, por familiares, por publicidad, de pronto que vieron una publicidad en Instagram, en Facebook, o les llegó una notificación, o de pronto en la calle también pueden haber visto un afiche, les pueden haber entregado un volante, haber visto un banner o un pendón o una lona, bueno, como lo lleguen a conocer de esas diferentes formas. Y así sucesivamente llegamos a este camino. Y el objeto de entregar esta sabiduría es que la humanidad que desea despertar llegue a este camino. Porque, seamos sinceros, dentro de la misma humanidad no todos quieren el camino, no todos llegan, no todos les interesa. Por eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros enseñar, porque tenemos este camino, tenemos este conocimiento. Y en la medida que vamos practicando y avanzando, se vuelve también una responsabilidad de compartir a los demás. Porque incluso si lo dejáramos para nosotros mismos, nos volveríamos egoístas. Porque le quitaríamos la oportunidad a aquellos que nos escucharán de conocer cuál es la razón de existir, la causa de sus problemas, de sus aflicciones, el por qué nacimos en este planeta, las posibilidades y potencialidades que tiene dentro de sí mismo ese ser humano. Y bueno, todos los humanos en sí, pero hablando como si le entregáramos a una persona, ¿verdad? Y la forma de poder liberarse de esas cadenas psicológicas, emocionales, mentales, motrices, instintivas, sexuales, que lo obligan a continuar siendo lo que es y a amañarse cada vez en el mal, siempre y cuando respetando el libre albedrío. Es muy importante respetar a las personas porque no venimos a convencer a nadie, no venimos a insistirle a nadie, no venimos a buscar llevar feligreses o llevar convencidamente o engañadamente a las personas al camino, ¿no? Simplemente con toda la libertad se le entregará, se le ahondará en las diferentes preguntas, porque ustedes verán que todas las personas tienen preguntas diferentes o se les abarca de una manera diferente y poder darles la sabiduría al final. ¿Por qué? Porque es la misma expresión de la conciencia y no podríamos cuadricular a todos que todos hay que decirles esto, decirles lo otro, ¿no? Hay personas que tienen inquietudes de todas las índoles y es importante aprender a dejar manifestar al ser, porque muchas veces se tiene ese miedo y esa vergüenza de, uy, pero ahora qué le digo, muramos psicológicamente a todo eso y podrá manifestarse el ser, podremos responderle. O inclusive, pues en un dado momento, si no tenemos la respuesta, pues también indicarle a la persona que no lo sabemos, ¿verdad? O no tenemos esa respuesta para darles. Porque el objeto de ello siempre es entregar una sabiduría pura. Y como lo mencionaba anteriormente, no es volvernos egoístas, no es volvernos de que a este sí le entrego, a este no, a este tal vez, uy, allá viene un familiar, allá viene un vecino. No, poco a poco le vamos entregando a la humanidad el camino a todos, por igual. Que lo quieran recibir o no, pues ya será cuestión o una cuestión de la persona. Pero el ego siempre buscará ponernos trabas para que no entreguemos el camino, para que no entreguemos hasta incluso, o incluso que no demos ni siquiera una introducción, que no le comentemos a una persona de la herramienta, por ejemplo, de la muerte psicológica, para salir de estados de depresión, del nerviosismo, de decadencia, de ira, de lujuria, del orgullo, etcétera, etcétera. Por eso, en la medida de que se va practicando,
se le puede indicar a la persona y se le puede ayudar. Porque esta sabiduría, recordemos que aunque necesitamos recibir una teoría, esta sabiduría es práctica, esta sabiduría es con hechos, esta sabiduría es vivenciable. Por eso necesitamos practicar y ir avanzando correctamente. Pero ¿qué pasa? Inclusive también hay un concepto dentro de esto que los tres factores se ven muy fáciles de llevar a la práctica. Pero ¿qué sucede? A veces dice, uy, no, sí, muera psicológicamente y así, y de esta manera, y fácil. El nacimiento que no, pues hay que hacer esta respiración y estos mantras junto con la pareja, fácil. Al sacrificio, entregar volantes o entregar introducciones, fácil. Pero cuando los llevan al terreno de los hechos, lo aplican, se vuelve más difícil. ¿Por qué? Por el mismo ego, por los mismos yoes, que le moverán toda la cantidad de defectos. El que dirán, el que pensarán, el que si me dice, si me equivoco, si me hago entender mal, si pasa esto, si pasa lo otro. Claro está, necesitamos, como les indicaba, dejar ser al ser y observar también lo que hablamos. Porque si estamos hablando cosas equivocadas, pues hay que rectificar, hay que morir, hay que tranquilizarnos y hablar las cosas correctamente. Por eso el sacrificio sería más simple en la medida de que vamos eliminando el ego y se va volviendo más simple, porque ya no estará el que dirán, el que pensarán, los yoes egoístas, ya no estamos pensando en que si me ven haciendo esto, si me ven haciendo lo otro, que no sé si les hablo, si no esto, si no aquello, si me topa a fulano, a sutana. Poco a poco, en la medida de que se va eliminando los diferentes yoes y diferentes aspectos egoístas, se va volviendo más simple el sacrificio. Porque el ego ya no va a interferir tanto. Ya va a haber más conciencia, más luz, más voluntad. Porque recordemos que la conciencia liberada es fuego. Y ese fuego es actividad, es movimiento. Y también nos permitirá hacer constantemente. Ahora, dentro de nuestro interior, todos esos temores siempre aparecerán. ¿Por qué? Porque quieren inutilizarnos para no entregar el camino, para no servir desinteresadamente. Una persona puede decir, uy, no, pero es que no tengo dinero para ir, no tengo esto, no tengo tiempo, no tengo algún momento en el día para ver una conferencia. Porque inclusive las personas cuando ingresan al camino a ver las conferencias, es un sacrificio de la misma persona de su tiempo para ver una conferencia. Pero muchos hasta ese tiempo no quieren sacrificarlo, quieren seguir viendo el teléfono, redes sociales, la novela, las fiestas, las amistades, las tertulias, la lujuria, la codicia, el orgullo, bueno, y toda la cantidad de efectos que quieren seguirnos robando el tiempo. Por eso, en la medida de que todo eso va desapareciendo, todos esos temores, va apareciendo la fuerza del amor. Vamos desarrollando la fuerza del amor. Y eso nos permite hacer. Pero su polo contrario, el polo contrario del amor, es el temor, porque omitimos. Preferimos no hacer o no decir o no hablar o no hacer tal cosa o tal otra, etcétera, etcétera. Por eso, en la medida de que nos vamos sacrificando, nos vamos desegoistizando, vamos dejando de ser egoístas, vamos compartiendo en lo que se pueda y sin tiranizar y sin como convencer o meterle por los ojos el conocimiento a las personas. Que insista, insista y vea y vea y vea y no. Y a todo momento y en cada conversación forzosamente queremos sacar el tema del camino. Y no, tampoco. Hay sus momentos, hay sus instantes, hay inclusive hasta reuniones en las que se puede hablar de ello, pero sin obligar, sin tiranizar, sin convencer a las personas. Y de este mismo sacrificio
se van a mover diferentes defectos, diferentes yoes también que podemos ir descubriendo y eliminando y nos permitirán también tener más luz y más conciencia al respecto. Entonces, este sacrificio por la humanidad, eh, con esa fuerza que hablábamos al principio, nos llena de mucha más vigor, mucha más, bueno, sí, vigorosidad para realizar los demás factores. Esa fuerza nos permite autoobservarnos más, inclusive nos deja llenos de fuerza para las prácticas. Incluso si sostenemos ese ánimo y esa fuerza que se siente, vamos a poder concentrarnos más durante ese día y así sucesivamente. Pero claro, es un esfuerzo de nosotros realizar eso mismo y sostener con esa misma fuerza, multiplicar esa fuerza que recibimos para lograr más cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es verdaderamente nuestro patrimonio? ¿O cuál es nuestro patrimonio? Necesitamos ver y reflexionar que el patrimonio de cada uno de nosotros es el tiempo y el conocimiento. El tiempo que tenemos de existencia, las 24 horas que recibimos todos los días, es un cheque, es un dinero, si lo viéramos de cierta manera. ¿Y en qué lo invertimos? ¿En qué lo ocupamos? Vemos y fraccionamos nuestro tiempo en el día a día y ocupamos, pongámosle 10 horas, 8 horas, 9 horas de nuestro día para el trabajo. Dentro de ello, pongámosle las horas de sueño. Y las demás horas, el demás tiempo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Ahí. Incluso dentro del trabajo y dentro de nuestra misma vida, que hablamos en la conferencia 21 también de la concentración, debemos de estar autoobservándonos y logrando una concentración en el día a día para aprovechar el tiempo, para aprovechar el día y que no sea un día en vano y que solamente cuando salgo del trabajo me autoobservo o solamente ahí, no. Durante las 24 horas el objetivo es autoobservarnos y vivenciar, estar presentes para ir muriendo y rescatando la conciencia e ir aprendiendo de las diferentes situaciones. Y también el patrimonio es el conocimiento, lo que vamos adquiriendo en vida, porque solamente en vida, en este plano tridimensional, en nuestro tiempo de vida, vamos a liberar nuestra conciencia, vamos a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a eliminar yoes o matar yoes, y que eso liberará la sabiduría correspondiente y quedará grabado en la conciencia todo aquello que comprobemos que hagamos en pro de la misma conciencia. Y es todo ese conocimiento que vamos adquiriendo ahí al respecto. Por eso la sabiduría nos permite revolucionarnos para lograr la autorrealización. Pero esa sabiduría no se consigue producto de nada más leer libros, producto de nada más ver la vida pasar, sino es aprender a vivir, como hemos hablado anteriormente en la conferencia 19 más explícitamente, donde necesitamos combinar un buen estado interior con los eventos exteriores. Y solamente se hará a través de la autoobservación, de los estados de conciencia y liberarnos de las diferentes cadenas para lograr la autorrealización. Por eso si valoramos lo que poseemos, el conocimiento no puede comprarse. Las experiencias de vida que incluso tenemos cada uno de nosotros, que tenemos experiencias muy particulares, vivencias muy concisas, algunas fuertes, algunas tranquilas, algunas de mucha reflexión, algunas de salud o de tiempo, de reflexión, etcétera, etcétera. Cada uno tiene vivencias muy particulares, cosas que tuvo que hacer y ejecutar en pro de poder inclusive tener una mejor vida, una mejor salud,
etcétera, etcétera, una mejor compañía. Todas esas experiencias debemos de sacarles el jugo, debemos de sacarle la sabiduría a ello. Y que incluso esa sabiduría nada ni nadie la puede comprar. Nada ni nadie puede llegar a, a comprarla en un supermercado, a pagar determinado dinero aquí físico, billeticos de cada país por una experiencia, por una sabiduría en sí. Por eso el conocimiento, la sabiduría que vamos adquiriendo, no se puede comprar con papelitos físicos, con dinero físico. Por eso, en la medida que vamos adquiriendo esa sabiduría, vamos despertando, vamos compartiendo, le damos la posibilidad a esas chispas que inclusive hasta ciertas personas tienen compromisos con otras esencias de llevarles el conocimiento. Y hay una gran responsabilidad también cuando nos llega el camino. Empezar a despertar, empezar a trabajar sobre nosotros mismos, empezar a luchar por, por autoobservarse, por tener un estado de conciencia y lograr darle la posibilidad de la autorrealización a aquellas esencias que estén buscando. Por eso no debemos de convencer a nadie. Cada uno debe de convencerse a sí mismo. Entregarle las herramientas. Mira, puedes practicar la muerte psicológica de esta y esta manera para eliminar los diferentes yoes que te atañen durante el día y que te llevan a sentirte triste, amargado, a ponerte en estados de ira, que te irritan, que te hacen sufrir, etcétera. Bueno, a este punto que hemos visto la meditación, ¿verdad? Puedes hacer la meditación reflexiva para resolver traumas, resolver situaciones, poder perdonar a una persona, etcétera. Perdón, poder perdonar a una persona, etcétera, etcétera. Y he ahí que con toda esa sabiduría que ya hemos experimentado, podemos entregarle una práctica a otra persona y que la vivencie, la compruebe. O el desdoblamiento astral, o los negocios con la ley, etcétera, etcétera. Ahora, existen unas condiciones para el sacrificio por la humanidad. Primeramente, debemos de entregar el conocimiento puro, sintético, sin agregarle, sin quitarle. Y así tal cual lo hemos recibido, lo hemos entregado y ustedes lo están recibiendo en este momento, lo entregaremos a otras personas. Sin inventar, sin agregar, sin quitar, sin ocultar. Claramente necesitamos seguir una secuencia, por decirlo así, incluso al entregar un camino, porque no le podemos hablar de una conferencia muy avanzada si por lo menos no le hemos dado una introducción, ¿verdad? Por lo menos no le hemos dado un aspecto para que comprenda la misma sabiduría, ¿verdad? Para que vaya experimentando. Y que claramente podemos hablarle de los tres factores que son la base de este mismo camino. Y así sucesivamente. Debemos de entregar el conocimiento gratuitamente, porque no se cobra en lo absoluto. Si no, no sería sacrificio, sería un negocio. Venga y le cobro tanto por esta enseñanza, por esta clase, por esta lección, etcétera. Y no. ¿Qué pasaría con las personas que son de bajos recursos y de verdad tienen un anhelo espiritual de salir y de comprender la causa de su dolor? O que quieren resolver situaciones que le atañen en su día a día. ¿Cómo podrían ayudar a esas personas si no tienen el dinero? He ahí que esta sabiduría debe ser gratuita, sin escoger, sin hacer distinciones, que a este sí, que a este no, que porque es de tal país o de tal clase social o tiene tanta riqueza, no, a todos por igual. No debemos de modificarle ni quitarle, porque este conocimiento es organizado por seres con conciencia despierta, seres autorrealizados y seres que también están en el camino de la autorrealización,
van experimentando diferentes cuestiones, diferentes cosas. Y cada una de las conferencias tiene unas pistas muy concretas para el despertar de la misma conciencia. Entonces, imagínate que alguien modifique, quite a su conveniencia, quita esas pistas que están a lo largo de las 75 conferencias, que fueron ordenadas con un objetivo y sintetizadas para que la humanidad tenga las herramientas claras, concisas y precisas para el despertar. No debemos de quitarle o esconderle nada, ni de adulterarlo, ni de mezclarlo, ni de esconderle, ni que porque se parece al Reiki o al esto o al aquí o al allá. Poco a poco debemos de comprender que todas esas corrientes filosóficas, metafísicas o espirituales salieron de este camino, del camino de la autorrealización. Porque el camino de la autorrealización nos permite conocer muchísimos misterios de la misma creación, del mismo ser humano, de los procesos energéticos, de los procesos físicos o etéricos, de los procesos de la quinta dimensión, de los procesos y bueno, de las diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante poco a poco ir comprendiendo eso. Ni llegar a ocultar, como se hizo en muchas religiones, en muchos dogmas, en muchas filosofías también, que dejaban o hablaban o quitaban completamente los misterios del sexo o de la muerte y castraban los diferentes factores y solamente se dedicaban a la misma creencia, a los mismos procesos. He ahí, entonces eso es muy importante. Y no debemos mezclarlo, como les mencionaba, con otro conocimiento porque se adultera la sabiduría original, se adultera la pureza y deja de ser pristina este conocimiento. ¿Por qué es un deber entregar este conocimiento, este camino a la humanidad? Veamos algunas razones y reflexionemos dentro de eso mismo. Como les decía al principio, se vuelve una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como nos entregaron la luz a nosotros, en un dado momento, esos compromisos, ese mismo sacrificio, es darle la luz a los demás, para que descubran la razón de ser. Y como nos dice aquí esta frase maravillosa, profunda, en la medida que vamos recorriendo el camino, va tomando mucho más sentido y tomando mayor profundidad, que nos dice, el ser es el ser, y la razón de ser, del ser, es el mismo ser. De verdad que poco a poco que la reflexionemos y la veamos, veremos una síntesis muy maravillosa dentro de esa frase. También para al entregar la sabiduría, pues vamos a irnos desegoistizando y le damos un buen golpe al ego. Vamos desarrollando el amor por la humanidad, el amor desinteresado, ese amor que hay en cada obra y que inclusive una obra de amor se alimenta con amor para poder dar a la humanidad. Las chispas liberadas, producto de la muerte psicológica, van a ir despertando ese amor para aprender a servir. En la medida que la fuerza del Padre nos invade y nos da nos da esa fuerza, mejor dicho, el sacrificio por la humanidad va generando los méritos del corazón y esos méritos también ayudan a que el fuego sagrado, el Kundalini, ascienda más rápido y que esas mismas chispas sirvan donde deben servir. También al león de la ley o a la ley divina se le combate con la caridad, haciendo obras conscientes por la humanidad, haciendo sacrificio, haciendo volanteos, publicidad, em, dijéramos que compartiendo el conocimiento de bocas a oídos, invitando amigos, dando introducciones, dando tarjetas de presentación, o como les mencionaba, como estar con un banner. Y el que da de lo que recibe,
He ahí que tenemos que reflexionar. Si damos de lo que recibimos, o el que da, recibe, mejor dicho, perdón. De aquello que damos, vamos a recibir. Si damos odio, recibiremos odio. Si damos o si entregamos iras, insultos, provocaciones, orgullo, vamos a recibir lo mismo. Pero si damos amor, damos sabiduría, damos enseñanzas a la humanidad en base a las conferencias y a lo que en un dado momento el ser le permitamos expresar, vamos a recibir sabiduría también. Porque dentro de lo mismo que enseñamos, el ser nos enseñará. Y es algo maravilloso, es algo muy interesante. Si uno ayuda a despertar a otros, a uno le ayudan a despertar también. Y esto, inclusive esta siguiente frase que les voy a decir a continuación, yo personalmente les decía y siempre les digo que es como una regla de oro para mí. Porque dice de esta manera, el que tiene y no da, hasta lo poco que tiene le será quitado. Por eso dentro de todo ello es una responsabilidad terrible tener este conocimiento. Por eso hay que entregarlo. Y es un derecho costoso. Hablamos de que no se cobra un dinero acá físicamente, pero en los mundos internos, los maestros con los méritos, con el Dharma que vamos ganando, ellos nos van cobrando. Y ese Dharma es para sostenernos dentro del mismo camino, dentro del mismo conocimiento. Y esa fuerza se va generando a través del sacrificio por la humanidad o de entregar este conocimiento. Pero, ¿qué pasa si esa persona esconde el camino y no lo quiere entregar? Pues le van a cobrar. Y esa persona, o el karma, mejor dicho, ¿qué pasa a esa persona? Por esconder la sabiduría, es la ceguera también. Nacen ya con ceguera. O algunos pues también la desarrollan en su vida y representa que le quitaron la luz a aquellos para ver. Ahora, no todos, y no podemos encapsular que todos los ciegos del mundo, todas las personas que tienen ceguera, es porque no entregaron el camino. Hay algunos casos particulares, pero dentro de ellos encontramos este karma también. También encontramos el karma del labio hendido o el labio leporino, que es haber tergiversado a través del verbo la misma sabiduría también. Y es un karma al respecto. Otros también que pues abandonan el camino, no lo entregan, pues les quitan el camino por varias existencias también. Y eso es algo bastante terrible. También por estas razones nos ayuda a equilibrar el factor nacer. En la medida que se va sacrificando por la humanidad, esa persona nace 10 veces más rápido que una persona que no entrega el camino. En la medida de que va sacrificándose y va eliminando los diferentes yoes, va a poder pagar las deudas de estos mismos aspectos psicológicos. Y también vamos a ir pagando los diferentes karmas y recurrencias que se nos vengan. Que recordemos que en busca del camino de la autorrealización vamos a pagar el karma de 7 existencias anteriores, contando esta, o bueno, 6 existencias anteriores y la que estamos actualmente. El sacrificio por la humanidad produce ese mismo Dharma, ese mismo dinero cósmico o los méritos del corazón. En la medida de que vamos enseñando en diferentes lugares, puede ser en una sala, de bocas a oídos, en una casa o en nuestra propia casa podemos montar una salita, etcétera. Esa fuerza nos va como motivando, por decirlo de una manera, a continuar, a seguir entregando, a proseguir y a las diferentes prácticas, como les indicaba al principio,
que nos deja esa fuerza para poder desdoblarnos, meditar, autoobservarnos más y las diferentes prácticas y técnicas que veremos a lo largo del temario. También el mismo sacrificio por la humanidad nos ayuda a comprender mejor el conocimiento, porque dentro de lo que vamos expresando a la humanidad, vamos a ir reflexionando de eso y vamos a ver que ahora comprendemos otras cositas y vemos más cositas que están ahí mismo, por la misma experiencia y por las mismas prácticas, ¿verdad? No es producto de la imaginación o de nada más dedicarse a entregar este conocimiento, pero no practicar. Eso de verdad es algo muy equivocado, quedarse solamente entregando el camino, pero nunca practicar la muerte, ni el nacimiento, ni las diferentes técnicas. También para que no se nos olvide el conocimiento, porque el ego siempre nos llevará a olvidar. Al ego no le interesa que tengamos esta sabiduría presente o fresca, por decirlo de cierta manera, porque es el fin para ellos y a ellos les interesa que opaquemos la conciencia, que volvamos a lo que siempre es, a lo que estábamos, ¿verdad? A las mismas cosas, etcétera, etcétera. Y también cada vez que enseñamos vamos a volvernos más profundos, porque se va despertando conciencia, se va adquiriendo más sabiduría, se va entregando más sabiduría a la humanidad y con ello el Padre nos dará más enseñanzas al respecto. Y en la medida que vemos el temario una y otra vez, claramente practicando durante a lo largo de lo que vamos o del transcurso de ver el temario, vamos a ir comprendiendo cositas cada vez más profundas. También eh, a mayor conciencia, mayor compromiso con el ser, porque entre más se despierte, más vamos viendo los compromisos que tiene el ser y que vamos adquiriendo y que vamos a ir plasmando y realizando. Con ello, o con el sacrificio, con esa fuerza del Padre, no caeremos en entropía o volver a la vida común y corriente o a esa noche cósmica también que se le menciona. Y el que trabaja para el Cristo lo encarna. Trabajar para la misma conciencia en pro y en la búsqueda del despertar de uno mismo y de entregarle la sabiduría a aquellos que desean despertar. Nos liberamos para volvernos útiles al ser, no nos vamos a volver más malos ni perversos y siempre encontrando los diferentes yoes y defectos que nos quieren llevar a esos aspectos fanáticos y mitómanos también. La felicidad que produce trabajar desinteresadamente, de verdad es algo maravilloso. También dentro de ello del sacrificio, los diferentes seres y en la medida que ese pues iniciado se va convirtiendo en maestro, va adquiriendo discípulos y esos discípulos serán importantes para, para entrar al absoluto. Aquel discípulo que continúe y siga trabajando, ¿verdad? También. Y pues todo el mundo cree que con haber escuchado las conferencias una vez es suficiente y no. Necesitamos escucharlas primero que nada. Necesitamos foguearnos, necesitamos prepararnos, porque cada vez más que estudiamos un tema, lo preparamos, nos fogueamos y lo entregamos y lo expresamos a la humanidad, vamos comprendiendo diferentes partes, diferentes aspectos de la misma. Y eso es algo maravilloso. Y cada vez los instructores se van volviendo más profundos. Y esa profundidad de practicar y de repasar el temario le permite entregar una sabiduría más concisa, más amplia inclusive en un dado momento. También encontramos esta frase que se dice muy comúnmente y no se sabe, no se comprende muy bien. Cuando se dice en la oración hacia el Padre, hacia el ser que nos deja el Maestro Jesús, danos el pan de cada día. Creemos que el pan de cada día es el arrocito, los frijoles, el fresco, las frutas.
pero no comprendemos y que bueno, también el mismo Maestro Jesús lo menciona, que no solo de pan vive el hombre. Y ese pan al que se refiere, que el pan es la sabiduría, son las diferentes situaciones del día a día que nos suceden, que nos pasan y que debemos de sacar la sabiduría de cada una de ellas, los diferentes aspectos, los diferentes yoes, los diferentes enseñanzas que hay en nuestro día a día, en actos de envidia, de furia, de melancolía, de depresión, choques, preocupaciones, roces, discusiones, todas esas escenas de nuestra vida es el pan de cada día. Y ese pan hay que sustraerle la sabiduría para poderla comer, para poderla digerir. Y no es más que descubrir y morir. Entonces, perdón, el cuerpo, inclusive el ser humano, la misma energía, el mismo cuerpo, se alimenta de tres cosas. Una, que es lo que comemos. Otra es la calidad de lo que respiramos. Y otra es la calidad de las impresiones. Y esa calidad de las impresiones no es más que lo que logramos transformar con la autoobservación. Porque la autoobservación dijéramos que es como un órgano que digiere las diferentes impresiones, que va transformando en un alimento más sutil. Pero si nosotros no nos autoobservamos, ese alimento es más pesado. O sea, en lugar de ese alimento o esa energía alimentar la conciencia, alimenta a los yoes. He ahí este aspecto importante y estos tres alimentos mismos también. Entonces, dentro de nosotros también hay dos glándulas, la glándula pineal y pituitaria, las cuales tienen una puerta secreta, unos conductos secretos que van desde esas glándulas superiores que están en el cerebro hasta el corazón, para poder expresar la sabiduría. Porque el aposento del Padre son en las glándulas superiores, pero el Padre se expresa en el corazón. Y hay que aprender a vivir esa sabiduría. Ahora, existen diversas formas de sacrificarnos por la humanidad también. Y consta de dos aspectos, que algunos son más buenos en una que en otra, pero que al final debemos de realizar las dos, que es el pescar y el enseñar. Hay muy buenas personas que son muy buenas para sacar la conversación, para llamar la atención de las personas con el camino, les hablan de un tema, les empieza a interesar y se expresan muy fácil al hablar con otras personas, pero les cuesta un poco enseñar. Yo veía un ejemplo en una persona muy cercana que fácil sacaba el tema del camino en el conocimiento en dos, tres líneas de conversación y yo decía, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Pero era muy interesante, muy, muy, muy rápido sacaba el tema y sin forzarlo, como lo decíamos anteriormente, no era forzándolo, era hasta natural le salía, pero no enseñaba. Y hay otros que enseñan y son muy buenos enseñando, pero les cuesta pescar. Al final, las dos, en la medida que se va despertando, en la medida que se va trabajando y se va puliendo el camino, debemos realizar las dos, el pescar y el enseñar. Y hay diversas formas de divulgación del camino y de publicidad. Por eso, para poder enseñar, primero tenemos que aprender las conferencias. Primero tenemos que ver los temas, el temario. Hay personas que arrancan inmediatamente como a compartirles a otros amigos, familiares,
y no han terminado todo el temario, pero han visto varias conferencias, se les ha explicado varias cosas y arrancan a entregarles. Y eso es interesante. Es muy, muy vacilón, porque no todas las personas son así. Y lo digo en un orden de ideas de que todas las esencias, todas las personas son diferentes. Algunos tardan más, otros rápidamente entregan, otros ahí como que medio van o les da vergüenza o no lo hacen, etcétera, etcétera. Y luego de ello, de aprenderse las conferencias, hay que empezar a prepararse también para entregar este camino, porque aunque se trate de dejarlo más explícito posible, a veces la persona puede entender otra cosa o puede malentender o interpretar mal algo, y es importante siempre foguearse para rectificar si hay algo que se entendió mal. Y eso es esencial. Por eso la primera forma de sacrificio que hacemos nosotros es el asistir a las conferencias. Ver las conferencias, como les hablaba hace un momento, de que si a tal hora es la conferencia, conectarse temprano o puntual, o si estamos viendo las conferencias asincrónicas o en nuestro tiempo, pues cumplir con verlas, o si hay una sala física, ir puntualmente a esa sala física, etcétera, etcétera. Luego se invita a conocidos, amigos, familiares, vecinos, desconocidos, y después se puede la persona animar puede hacer sus propios volanticos, o también pues hay diseños que se les puede compartir y hacen sus volantes o afiches o tarjetas, o participan en trabajos de sacrificio por la humanidad que se van realizando, ¿verdad? Y para poder sacrificarnos aún mejor y dar las conferencias, pues hay que prepararnos, hay que foguearnos para perfeccionar si tenemos algunas cosas y estar bien puliditos para el día de mañana montar nuestra sala o montar una sala física, una sala virtual, o ir a un lugar a entregar el conocimiento, etcétera, etcétera. Y en la medida de que se va dando introducciones a las personas, se va adquiriendo alumnos, se les va enseñando, se les va dando el camino, etcétera, etcétera. Y así progresivamente la persona puede tener una sala en un lugar, en otra ciudad o en otro pueblo o en otra provincia, estado o departamento, como lo conocen en sus diferentes países. Y em, se irá haciendo cargo de ella. Sí puede ir a diferentes lugares a difundir el conocimiento. Inclusive la ley divina y los maestros están muy atentos de eso y de este camino. Y la ley divina le puede indicar a uno pues que tiene que ir a un lugar o a determinada región o a determinada país a hacer un trabajo de sacrificio, ¿verdad? Y pues se convertirá en un instructor internacional, ¿verdad? Con diferentes grupos en diferentes países. Y se les dirigirá, los orientará y así sucesivamente. Este aspecto que tenemos acá presente de ir despertando, ir escribiendo libros, realmente es un ámbito muy delicado y muy específico, que es cuando ya una persona ha llegado a la segunda montaña, que tiene una sabiduría más concreta, más real, una conciencia superlativa y diferente, porque si va escribiendo libros a diestra y siniestra sin despertar la conciencia, realmente equivocará muchas cosas. O inclusive hay casos donde personas toman frases, enseñanzas de maestros y las acotan como propias o las parafrasean o las cambian como las palabras para que suene una enseñanza parecida, pero con otras palabras. Haciendo campañas publicitarias también a nivel de Facebook, Instagram, o haciendo publicidad con afiches, con banner, con
con rótulos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el más importante de los puntos es despertar para poder hacer un sacrificio más consciente. Ese es un aspecto muy importante, muy esencial. Entonces, em, debemos tener en cuenta ese ámbito porque se ha como vuelto la sabiduría en diferentes grupos como charlatanería, foguear personas por foguearse por foguearse, salir del tema, salir del paso para poder entregar a la humanidad y ir entregando ahí a diestra y siniestra. Pero no hay mística, no hay amor. Y necesitamos tener ese amor en entregar a la humanidad el camino. Por comprender una conferencia, foguearse por comprender, para profundizar, para ahondar, para estudiar realmente. Y no es a diestra y siniestra. Es algo muy importante también dentro de eso. También cuando se decide uno enseñar, tener una pulcritud al enseñar. No va a ir uno en fachas, no va a ir ahí todo desarreglado, todo desalineado, ¿no? Así, bien vestiditos, bien formalitos, o lo más pulcramente, para poder enseñar a las personas. Y se puede enseñar en cualquier lado, en una casa, en una calle, en un parque, en una cafetería. Se puede dar una introducción o algo, pero ya tener una salita propia física también en un lugar establecido. Y esa fuerza nos permitirá ir avanzando. Y esta conferencia debe reflexionarse también porque muchos quieren empezar, perdón, a servir, pero la timidez no los deja. Y hay que vencer esa timidez, los temores, los miedos, para poder dar ese camino. Y en la medida de que comprueben van a tener mucha más seguridad también, porque ya nadie les va a refutar de que eso es mentira, que eso está comprobado, que esto es aquí, que esto es allá. No, ya ustedes tendrán la vivencia real y nada ni nadie los podrá convencer. A menos de que se dejen convencer, ¿verdad? Que es otra cosa, pero habrá algo más férreo, más preciso. Ahora, esta pregunta que viene aquí es muy interesante y muy importante. ¿Por qué tanta gente llega y por qué tan poquitos se quedan? Como dicen por ahí, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero escogidos por quiénes? Por uno mismo. En el fondo, si uno no trabaja, pues tarde o temprano le importará un bledo, se saldrá, la entropía lo tomará. Eh, la vida misma del ajetreo diario se encargará de sumirlo nuevamente en sus cuestiones y así sucesivamente hasta que la persona se vuelve a dormir y queda deambulando eh, en el tiempo, queda deambulando en la vida y no hace nada por despertar su conciencia. Por eso es importante sostenerse en este camino es de sostenimiento a punta de práctica, a punta de sacrificio, a punta de despertar. Y si no despertamos, pues la vida nos traga realmente. E internamente también se puede ver que vamos en el bus. El bus en los mundos internos simboliza la sala de conferencias o al grupo al que pertenecemos. Y pues vemos que hay personas que se suben, otros que se bajan, otros que continúan. Vemos que también los buses van rápido. Vemos también que, eh, como lo dijera, hay personas que se suben en una parada o hay personas que ni se alcanzan a subir también al bus. Y es producto del Dharma, de los méritos que tengan para sostenerse. Por eso hay que empezar a hacer, empezar a realizar, empezar a proseguir, empezar a sacrificarse, empezar a practicar sobre todo. Es lo más importante. Y de ahí podemos entregar una sabiduría correcta, concreta y sencilla. Y ya por último, pues dejarles esta frase, el amor siempre se ve en las obras.
Esa es la parte importantísima. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero haberme hecho entender y haber sido claro. Y pues nos veremos en la siguiente conferencia, número 41.